Permíteme presentarme, mi nombre es Luisa Angelín Marcano, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad me complace hablarles acerca de la teoría general de los contratos. Para poder desarrollar el tema se debe dejar en claro qué son los contratos. Estos son un acuerdo que establecen dos partes, el deudor y el acreedor, que acuerdan cumplir con ciertas condiciones, entre ellas en un tiempo determinado, así como lo establece el artículo 1136 del Código Civil. Las partes pueden ser físicas o jurídicas y cada una pueden estar conformadas por una o más personas. Entonces podemos deducir que un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que generan derechos y obligaciones. Cada parte debe dar consentimiento firmado en el contrato sin ningún tipo de presión. El contrato en general es escrito, pero también existen los contratos que son de manera oral o pueden definirse como los contratos orales. Por medio del contrato, el deudor contrae una obligación ante un acreedor. Puede tratarse de un dar, de un hacer algo o no hacer algo, o de entregarlo. En este punto es muy importante el principio de autonomía a la voluntad, ya que esta es la facultad de los particulares de regir y ordenar su propia conducta mediante las propias normas sin depender de nadie ni sentirse obligado a ello por ningún impulso externo. Elementos del contrato. Hay una serie de parámetros que deben estar presentes para que se logre la validez legal de lo pactado, que serían los elementos del contrato, los cuales podemos decir que se dividen en dos. Los elementos esenciales a la existencia del contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Y los elementos esenciales a la validez de la causa, que son la capacidad y el consentimiento válido. El consentimiento es la manifestación libre y voluntaria de las partes de expresar su voluntad. El objeto son los bienes y servicios que dan origen al contrato. Ahora bien, la causa es el motivo o el fin del contrato y justifica las obligaciones y derechos de las partes. La capacidad es un requisito necesario para todo acto jurídico, el cual solo afecta la validez de los contratos. Esto significa que el contrato existe, solo que puede ser anulado si existe la capacidad de una o dos partes. Cada parte interviniente debe tener la capacidad de participar del mismo. Clasificación de los contratos. Los contratos de manera general se clasifican también en dos, la clasificación legal y la clasificación doctrinal. La clasificación legal, denominada de esta manera por cuanto se encuentran establecidos en el Código Civil venezolano. Se encuentran los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Esta clasificación se deriva de las obligaciones que pueden surgir o no para una o ambas partes contratantes. En el artículo 1134 del Código Civil nos trae esta clasificación al establecer que el contrato es unilateral. Como contratos unilaterales tenemos la denosación, el depósito, el mutuo, el comadato y por otro lado con los contratos bilaterales tenemos lo que es la venta, el arrendamiento, la permuta, el seguro y la sociedad, que están establecidos también en el artículo 1649 del Código Civil. También están los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Todos los contratos bilaterales son contratos onerosos. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que al obligarse las partes recíprocamente están demostrando que cada una de ellas busca la compensación de su propia obligación. Pero al cambio no ocurre lo mismo con los contratos unilaterales, donde no siempre el contrato unilateral es a título gratuito. Por otra parte, esta clasificación a su vez se subdivide en contratos desinteresados y los bilaterales. También tenemos los contratos aleatorios y los contratos conmutativos. El artículo 1136 del Código Civil venezolano lo establece. En los contratos aleatorios, los beneficios económicos, la extensión de las prestaciones de las partes o de una de las partes de ellas no están prefijadas en el momento del que se perfecciona el contrato, sino que se deja un consentimiento incierto, fortuito, casual o aleatorio. Tenemos como ejemplo dentro de ello lo que es el seguro, el juego, la apuesta. En cambio, el contrato conmutativo es más corriente y común, ya que las partes conocen de antemano el monto de sus respectivas obligaciones. No siempre dependen de la misma en ningún acontecimiento incierto, fortuito, casual o aleatorio. Contratos nominados y contratos innominados. Ahora bien,
Los contratos nominados son aquellos contratos contemplados y normalizados expresamente en el Código Civil y específicamente, mediante normas especialmente dictadas a ese efecto. Y así tenemos todos los contratos contemplados en el ordenamiento jurídico positivo con denominación y regularización propia. Por ejemplo, tenemos la veta, el comadato, la prenda, el arrendamiento. Los contratos innominados son aquellos contratos que carecen de individualización y de regularización legal propia específica, aquellos que las partes pueden crear como resultado de la autonomía de la voluntad. Por otro lado, la clasificación doctrinal es aquella que no se encuentra establecida en el Código Civil. Están los contratos consensuales, los reales y los solemnes. Los consensuales son aquellos para cuyo perfeccionamiento solo se exige el mutuo consentimiento de las partes. Y los reales son aquellos que se perfeccionan con la tradición previa o entrega de la cosa. Y las solemnes, que son aquellos en los cuales además del consentimiento se requieren que las partes cumplan determinada formalidad o solemnidad a fin de que el contrato quede perfeccionado. Los contratos de cumplimiento instantáneo y de cumplimiento sucesivo, esta clasificación se basa más que todo en lo que es en la duración de la ejecución de las prestaciones. También están los contratos principales y los accesorios, y que son principalmente aquellos contratos que su nacimiento no requiere de la existencia de ningún otro contrato. Y los accesorios son aquellos que se perfeccionan para garantizar el cumplimiento de una obligación previa y dependen de la existencia de esa obligación anterior para poder perfeccionarse. Por ejemplo, tenemos dentro de ello lo que es la fianza, la prenda y la hipoteca. Contratos variatorios y contratos de adición. Los contratos variatorios son aquellos contratos que son producto de una libre y consciente discusión de las cláusulas y contratos entre las partes. Y los contratos de adhesión son aquellos por los cuales la circunstancia en la que se encuentran las partes, una de ellas dicta a la otra la ley del contrato, es decir, las condiciones, estipulaciones y alcance de dicho contrato. Formación del contrato. El contrato se puede producir de dos maneras: de manera instantánea, o sea, de manera rápida, y luego de un proceso de planteamiento, luego de una charla. Pero de acuerdo al artículo 1137 del Código Civil, se puede concluir que habrán siempre dos figuras que vienen a convertirse en verdaderos elementos para la formación o el perfeccionamiento del contrato, que serían la oferta y la aceptación. Podemos decir que la oferta es como una preposición unilateral, que una persona denominada oferente dirige a otra persona denominada destinario, donde le comunica su deseo de celebrar con ella o hacer con ella un contrato. La oferta en sí misma no da lugar a la obligación de contratar, pues requiere la aceptación de la otra parte, que sería el destinario, y la comunicación de la aceptación por parte del destinario al oferente se clasifica según su naturaleza, la oferta imperfecta y la perfecta, según el término que es la oferta sin plazo y la oferta con plazo, según los destinarios que es la oferta hecha a persona indeterminada y oferta hecha a persona determinada. Esta también según sus modalidades, que es oferta con ejecución previa y oferta pública de recompensa. También está la aceptación, que podemos definir la aceptación como el acto unilateral o la voluntad de destinarios de una oferta en virtud del cual manifiesta el oferente su conformidad con la misma para que la aceptación produzca el efecto jurídico de perfeccionar el contrato y debe reunir los siguientes requisitos. Número 1, la aceptación debe ser libre, a su vez debe ser pura y simple y debe ser manifestada al oferente para que el contrato pueda así perfeccionarse.